Yo quiero explicarte algo. Vamos a entrar a una definición. La palabra consagrar significa hacer sagrado a alguien o a algo. Ojo con esto. Sagrado, ¿qué significa? Digno de veneración, que es objeto de culto, perteneciente o relativo a culto divino, digno de veneración y respeto. Otra definición es irrenunciable. Lugar que por privilegio podría servir de refugio a los perseguidos. Pon mucha atención con esto. Si tú me preguntas a mí cuál es mi definición de algo que ha sido consagrado, es decir, algo que se ha vuelto sagrado, mi definición sería algo que no estaba en una posición de sagrado, lo estás volviendo algo sagrado. Es decir, mi definición sería la siguiente: algo o alguien, posicionar a algo o a alguien en el valor que Dios tiene destinado para ello. Pon mucha atención con esto. Entonces, ¿por qué quiero explicarte esto? Porque muchas veces hablamos como de consagrar, como si fuese un tema muy complicado, como algo muy místico, y hoy quiero que lo podamos aterrizar a algo mucho más sencillo para que lo podamos llevar a cabo. Cuando nosotros estamos hablando de que estamos en una nueva temporada, tú y yo debemos de tener muy claro hacia dónde nos dirigimos. Y te voy a decir por qué. Porque recuerda que consagrar es posicionar algo en un lugar que Dios tiene deseado. Es decir, voy a posicionar mi vida, mi familia, mis finanzas, mi relación con Dios en un lugar que es el lugar correcto que Dios tiene destinado así. En ocasiones tú y yo podemos estar pensando muchas cosas, podemos estar pensando en que estamos tal vez en el lugar correcto, y esto es algo que vamos a ir aterrizando el día de hoy. Cuando hablamos de un nuevo comienzo, quiero que tú y yo podamos entender que en este tiempo estamos tal vez en un proceso de recuperación. Muchos de nosotros estamos pasando por alguna circunstancia que está haciendo un reacomodo. Dios ha hecho o ha permitido ciertos procesos que van a ser muy importantes que tú y yo podamos entender. ¿Sabes? En este tiempo, tú y yo debemos aprender a consagrar muchas cosas. ¿Sabes? Cuando consagramos es que le estamos dando un lugar especial, le estamos poniendo una importancia especial. Muchas personas de repente, cuando estamos hablando de la familia, yo te voy a decir algo, es importante, pero en ocasiones no la tenemos realmente consagrada. Es decir, no la tenemos como en una posición irrenunciable. No sabes la cantidad de personas que de repente me dicen: oiga, pastor, es que mire, mi hijo no quiso pasar. Y perdón por tal vez ser un ejemplo burdo, pero a mí me llama mucho la atención. Uno de mis clientes me dijo: mira, es que mi hijo no quiso pasar con nosotros Navidad, ¿no? Se fue. Aún en tiempo de pandemia se fue. Y yo digo, es que cada uno debemos aprender a dar el peso correcto a las cosas. Debemos aprender a consagrar las cosas. ¿Cuál es el lugar que Dios pondría la familia? ¿Cuál es el lugar que Dios pondría tu matrimonio? ¿Cuál es el lugar donde Dios posicionaría cada una de estas cosas? ¿Sabes? Ahora en tiempo de pandemias, aquellos que hemos tenido pérdidas, de repente consagramos muchas cosas que antes podríamos pensar que eran sustituibles, que eran reemplazables. En ocasiones tal vez el abrazo de una persona le dices: bueno, es que no es tan importante, pero yo te voy a decir algo, hay que consagrar esas cosas, hay que verdaderamente darles el peso, la importancia, colocarlos en el lugar correcto, volverlos algo sagrados, volverlos algo que sea importante. Y no te estoy hablando de una blasfemia, no te estoy hablando de sustituir algo por Dios, no, pero muchas veces no estamos consagrando las cosas. En ocasiones podemos sustituir las cosas muy sencillo. En ocasiones podemos sustituir tal vez el abrazo de un padre por otra cosa. Podemos sustituir el abrazo de una madre tal vez por algo material. Y eso es algo muy importante. En este tiempo no sabes la cantidad de personas que se han contactado conmigo, que han tenido pérdidas y me dicen: es que no tuve la oportunidad de despedirme. Es que tal vez perdí una persona y nos separamos estando enojados. Y te voy a decir algo, este es un tiempo importantísimo, porque si estamos teniendo nuevos comienzos, Dios está marcando una línea hacia el lugar hacia donde nos dirigimos. Y cada uno de nosotros debemos tener claro que si estamos en un nuevo comienzo, tú y yo debemos tener claro cuál es el destino final. ¿Sabes? Dios, este lugar donde estás en este momento no es tu destino final. Dios te va a llevar a algo todavía más importante. Dios te va a llevar a otro lugar. Si Dios te ha permitido vivir el día de hoy, es porque Dios tiene algo todavía para ti. Entonces cada uno de nosotros debemos aprender a consagrarnos, a colocar las cosas en el lugar correcto. Ojo con esto, no el lugar que yo le puedo dar, no el lugar que yo creo que es el bueno, sino el lugar que Dios considera que es el correcto. ¿Sabes? Cuando tú lees la Biblia, en ocasiones yo puedo decir: es que pensemos un ejemplo, no
no porque así sea, pero en ocasiones puede haber algún hombre que diga, no, pues es que este es el lugar de mi esposa, y estamos mal catalogando el lugar que debería de tener. Podemos estar mal catalogando el lugar que tendría, no sé, la salud, mal catalogar el lugar que tendría nuestra familia, y esto es muy importante. En ocasiones tú y yo podemos tener un espíritu como que de desprecio hacia ciertas cosas, o desvaloramos las cosas hasta el momento que ya no las tenemos. Estaba viendo una entrevista de un señor italiano que le decían, señores, que usted necesita un respirador y cada día de respirador le va a costar tantos dólares, ¿no? Entonces el señor lloraba y el señor le decían, señor, pero no se preocupe, podemos ver cómo hacer para que usted pueda. Y dijo, no, el problema no es el dinero. El problema es que antes de esta enfermedad yo podía respirar gratis, pero a partir de ahora tengo que pagar para poder respirar. Y te voy a decir por qué, porque en ocasiones nuestra vida no está consagrada, no está en el lugar correcto, no le estamos dando el peso necesario. Muchas veces estamos dándole peso a otras cosas que realmente no son tan necesarias. Ahora, ojo con esto, el día de hoy yo creo que cada uno de nosotros debemos aprender a dar el peso correcto a las cosas. Entramos en un ayuno y quiero decirte algo, el ayuno no es una herramienta para torcerle el brazo a Dios, el ayuno no es una herramienta para estrangular a Dios para que haga las cosas como a mí me gustan. El ayuno lo que nos está permitiendo es que Dios reacomode y posicione las cosas no conforme a mi criterio, sino conforme a lo que Él cree. Para eso son los ayunos. Los ayunos muchas veces en lo personal sacan lo especial que está uno, sacan muchas veces algunas cosas que pueden estar incorrectas en nuestro carácter, de nuestra forma de pensar. El ayuno muchas veces, si has estado irritable, quiero decirte que Dios te está mostrando la naturaleza de lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Entonces es muy importante, porque cuando Dios me muestra cuál es mi error, entonces yo puedo trabajar sobre él. El problema es cuando muchas veces no tengo idea en qué estoy mal, no tengo idea cuáles son las cosas que están fuera del orden, fuera del lugar que Dios tiene preparado, y en ese momento es donde empiezan los verdaderos errores. Creo que es un tiempo donde debemos aprender a valorar las cosas, y cuando aprendemos a valorar lo importante, podremos ver mayor bendición sobre nuestras vidas. Ahora, ojo con esto, cuando hablamos de consagrar, repito, no es un tema tan místico, es preguntarle a Dios cuál es el lugar que debería de tener esto o aquello. Hay personas que en la Biblia te dicen, por ejemplo, consagra el día de reposo. Es decir, dale el lugar correspondiente, ojo con esto, para que tengas un espacio para buscar a Dios. Consagra tu familia, es algo importante. Tu familia, ¿cuál es la posición que tienen? Y te voy a decir algo, espiritualmente la posición que debe de tener las cosas es estar delante de la presencia de Dios. Estar delante también de tu corazón, saber la importancia que es esto, la importancia, por ejemplo, de lo que es tu cónyuge, la importancia de lo que es el trabajo, la importancia de lo que Dios ha puesto delante de ti. Quiero explicar algo, ¿sabes? Cuando empezamos a consagrar las cosas, significa que antes cierta cosa no estaba posicionada en el lugar que corresponde, pero en el momento que yo decido consagrarlo, cambio la posición de esto que no estaba consagrado y lo coloco en un lugar de mayor autoridad, lo coloco en un lugar de mayor importancia, lo coloco en un lugar donde se vuelve algo que es insustituible. Ojo con esto, digno de respeto, irrenunciable, digno de respeto, y esto es muy importante. Sabes, muchas veces como padres o como personas en común podremos tú y yo darles un valor menor a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando Dios nos está hablando de consagrar, te está diciendo coloca las cosas en el lugar correcto. En ocasiones estamos venerando cosas que no deberíamos de venerar. En ocasiones estamos teniendo cosas en un lugar de mucha importancia cuando realmente no debería estar en ese lugar. Hay personas que de repente veneran más una relación que tiene 10, 15 minutos a toda una relación familiar. En ocasiones hay personas que están venerando el dinero y te estás olvidando de tu familia. En ocasiones hay personas que están teniendo cierto culto hacia ciertas cosas, le estás dando un grado muy importante a algunas cosas y a lo que es importante no se lo das. Hablamos de nuevos comienzos y debemos tener certeza hacia dónde nos dirigimos. ¿Por qué? Porque incluso tu vida tiene que cambiar de posición. Tu vida puede ser que en este momento no esté consagrada. Hay personas que su vida no está consagrada a Dios y te voy a decir por qué, porque no está posicionada en el lugar donde debería de estar. Cuando te estoy hablando de nuevos comienzos, es que debes de tener el concepto que el lugar donde tú estás ahorita no es el lugar final donde Dios te va a llevar, y tengo que ir consagrando
poco a poco, para poder llegar al destino que Dios tiene para mí. ¿Qué es lo que tengo que consagrar? Mis pensamientos, mis ojos, mi forma de hablar, mis relaciones, mis amistades, absolutamente todo tiene que ser consagrado para que yo pueda llegar al destino que Dios tiene preparado para mí. Cuando yo tengo claro que tengo un destino, entonces voy a tener la certeza de que debo de hacer cambios. El problema es que muchas veces yo digo, es que estoy bien donde estoy, ya estoy totalmente consagrado, y eso es una mentira. Dios te va consagrando para posicionarte en el lugar donde debes de estar. El lugar donde estás el día de hoy no es el lugar destino que Dios tiene preparado para ti. Nosotros tenemos que irnos consagrando para poder llegar al lugar donde Dios tiene preparado para nosotros. Hace poco estuvimos viendo en el devocional la vida de Abraham, la vida de Jacob, la vida de Isaac, y te voy a decir algo, cada uno de ellos, dándose o no dándose cuenta, se iban consagrando, poco a poco se iban posicionando en el lugar donde Dios tenía para ellos. Dios tuvo procesos excelentes, extraordinarios con ellos, pero quiero que sepas, Abraham lo sacó de la tierra de su parentela y lo fue llevando poco a poco al lugar que Dios quería para él. Isaac, ojo con esto, él estaba en un lugar, empezó a haber hambre y de repente fue posicionado. Jacob, de repente de estar muy acomodado, Dios lo saca, lo reposiciona en la casa de su tío. Ahí es donde lo hace prosperar y lo vuelve a sacar. ¿Por qué quiero decirte esto? Porque cada uno de nosotros debemos entender que tenemos que estar consagrados para Dios. El problema muchas veces es que, ojo con esto, y lo hemos explicado, el poder está en la semilla no falla. El problema es en dónde va a colocarse esa semilla de parte de Dios. La pregunta es, eso que Dios tiene para ti, ¿dónde lo vamos a colocar? Esa bendición que Dios tiene para ti, ¿dónde va a caer? ¿En una persona que está bien posicionada o en una persona que está chueca o incluso una persona que tal vez hasta esté de cabeza? Y te voy a decir, por eso es que muchas veces las cosas no se dan, porque estamos en el lugar incorrecto. Cuando tú y yo nos consagramos, estamos en el lugar correcto, en el momento indicado. ¿Sabes? Hay bendiciones que solo van a llegar a tu vida cuando estás en el lugar preciso, a la hora indicada. ¿Sabes? Hay encuentros que, te voy a decir algo, son especiales. Hay encuentros que marcan tu vida, que hacen la diferencia. Hay cosas que de repente tienes que estar posicionado en el momento, y si no estás en el momento, simple y sencillamente se pierde la bendición en tu vida. Simple y sencillamente cambia de dueño. Cuando yo he platicado esto, de repente le digo a los jóvenes que si el amor de tu vida tú no estás preparado, no significa que el amor de tu vida se vaya a morir. Simple y sencillamente se va a casar con alguien más. El problema es que tú y yo debemos estar preparados para las bendiciones. En estos tiempos debemos entender, son nuevos comienzos y Dios está agitando tal vez las cosas. ¿Por qué? Porque te podré decir, hay muchas vidas que estaban desordenadas. La iglesia de repente estaba venerando más un auditorio muy grande, estar teniendo cuidado sobre su familia. Las personas estaban admirando mucho las grandes plataformas, a los grandes predicadores. Y hoy quiero decirte, la verdadera iglesia está en casa, la verdadera iglesia está en familia, la verdadera iglesia está encerrado en un cuarto teniendo comunión con Dios, y Dios está reacomodando las cosas que antes eran muy básicas, el día de hoy estás dándote cuenta que eran muy importantes. Aquellas cosas que parecían que eran muy importantes el día de hoy no lo son. Como pastor yo te podría decir, perdón que me acomode, pero se ve al revés la cámara, cuando de repente uno dice, ¿sabes qué? Es que vamos a invertir en esto que es algo muy caro, y de repente te das cuenta que eso no era tan importante. Y te voy a decir algo, yo creo que muchos en este momento están siendo consagrados. Una persona que va a pasar por un proceso de consagración, número uno, yo creo que debe de tener preparada su mente y su corazón para que Dios pueda hacer cambios. Una persona que no está dispuesto a aceptar, que tal vez no está en el lugar preciso, es imposible que se pueda consagrar de una manera delante de Dios. Cuando Jacob está acostado, está en el desierto, está en Betel, y de repente ve que hay una escalera donde suben y bajan ángeles, y se despierta y dice, qué tenebroso, qué espantoso, dependiendo de la versión, qué espantoso es este lugar, porque es casa de Dios. Y él dice que es espantoso, ojo con esto, no porque Dios fuese espantoso, sino porque él reconoce la situación en la que él está. Él sabe que hay cosas que tiene que modificar. Desde su nombre él sabía que había cosas que tenía que modificar. Pon mucha atención con esto. Dice la Biblia que antes de que Jacob se encontrara con su hermano, pasaron cosas tremendas. Dice la Biblia que él se separa y pelea con un ángel. Ojo con esto. Y cuando está peleando, él le exige, bendíceme. Y te voy a decir algo. En ese momento él podría decir, es que tengo todo. Si te das cuenta, el regalito que le dio al hermano, le dio ganado, le dio esclavos, le dio un montón de cosas, que el hermano al final le dijo, ni me los des, quédatelos tú. Pero él ya era una persona rica.
Entonces, ¿qué es lo que me doy cuenta? Que la bendición que Jacobo en ese momento estaba buscando no era una bendición económica. Él estaba buscando reposicionarse, él buscaba consagrarse y lo logró en ese momento. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Jacob, que significa usurpador, tranza, el que está haciendo las cosas incorrectas, el que se ha movido de una manera extraña. Y te voy a decir algo, y en ese momento ahora te vas a llamar Israel, el que pelea con Dios, es decir, hombro a hombro con Dios. En ese momento hay una reconfiguración en su cabeza, en ese momento se está consagrando. Yo quiero decirte algo, la iglesia necesita ser consagrada. Si tú me preguntas a mí, muchas veces cuando mis papás murieron, yo tenía una configuración y a todo el mundo hacíamos hasta bromas de decir, ay, es que soy huérfano, ¿no? Es que soy huérfano. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas personas en este momento pueden decir, es que soy viudo, soy viuda, soy desempleado. Entonces tienes esa configuración y de repente Dios te dice, no, te estoy consagrando porque estoy acomodando algunas cosas. Yo te voy a decir algo, es un proceso difícil. A mí en este momento yo te podría decir, yo no me siento huérfano. Dios cambió mi estructura, Dios me consagró de tal manera para el día de hoy sentirme hijo de Dios. El día de hoy no me siento huérfano. El día de hoy, que si me preguntas que si extraño a mis padres, claro que los extraño, pero te voy a decir algo, mi configuración ha cambiado. ¿Por qué? Porque Dios ha consagrado mi mente, porque Dios ha consagrado mi corazón. Es este cambio que de repente uno tiene que hacer, estar en una posición tal vez de huérfano a volverte hijo de Dios. En el momento de dejar de ser viudo y en este momento decir, ¿sabes qué? Es que mi pareja es Dios y Dios tiene algo preparado para mí. No sé si estoy siendo claro. Hay personas que en este momento Dios te está consagrando. ¿Por qué? Porque tal vez pasabas mucho tiempo en la oficina y Dios te está consagrando y has tenido que pasar un tiempo mucho mayor en casa. Y esto es algo poderoso. Dios está permitiendo muchas cosas. Dios está consagrando a su iglesia. Dios está consagrando los corazones. Pero pastor, es que esto no me cuadra. Y te voy a decir algo, y es una lucha que vas a tener que hacer. La verdadera consagración tiene que radicar primeramente antes en algo místico y espiritual. Primeramente tiene que radicar en la cabeza. Una persona que no tiene claro en su cabeza que hay cosas que tiene que consagrar, simple y sencillamente no se puede consagrar. Pastor, póngame las manos y quiero vibrar y hablar en lenguas raras y caer al piso. Yo te voy a decir algo, eso no es consagrar, porque podrás caer en lenguas, flotar, elevarte, lo que quieras, pero si tu cabeza y tu corazón no están listas para una consagración, nunca va a pasar. Consagrar es reposicionar, cambiar la ubicación, cambiar el lugar donde se encuentra algo. Tu mente en este momento necesita ser consagrada, porque te voy a decir algo, la verdadera consagración que buscamos, la religiosa consagración, Señor, soy pecador, por eso me va mal. Y te voy a decir algo, esa no es la consagración que Dios busca. Por eso te decía, en mi definición, consagración es directamente posicionar algo conforme no a mi orden, sino al orden de Dios. Yo te voy a decir algo, cuando tú estás viendo la vida de Abraham, Isaac, de Jacob, cada uno de estos tres, Dios los fue reconfigurando. Y si te das cuenta, en el peor proceso económico que ellos vivieron, capítulo después estaban en la posición más alta económica de sus vidas. Yo te voy a decir algo, ¿por qué? Porque Dios está consagrando. De repente es simple y sencillamente el cambio. Hay un pequeño clac, no sé cómo llamarlo, es algo rarísimo que Dios hace, pero es un cambio que Dios hace para permitir que las cosas se puedan hacer. Quiero leerte una historia poderosísima que está en el libro de Génesis 39:1. Génesis 39:1. Y mientras vamos a darle gracias a Dios. Ve esto, dice: llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Pon mucha atención. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Pero pon mucha atención en este. El 5 es el clave. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Aquí hay algo muy importante.
Vamos a hablar de posición. Número uno, quiero hablarte ¿por qué quiero hablarte de posición? La posición determina el grado de éxito. Si estás anotando, anota esta. La posición determina el grado de éxito. Primer posición, quiero hablarte de la posición de Dios. Hay muchas personas que tienen a Dios en casa y te voy a decir algo, estás en lo correcto, pero de repente lo tienes como al principio el egipcio tenía a José. Pon mucha atención. Al principio el egipcio decía, ¿sabes qué? Voy a poner a José que cuide, no sé, los trigos, y los trigos prosperaban. Bueno, ya lo voy a quitar los trigos y lo voy a mandar ahora al ganado, y lo mandaba al ganado y el ganado prosperaba. Pero dice que algo muy importante, en el momento que el egipcio posicionó a José y lo puso sobre autoridad de todo, en ese momento la casa prosperó en todo. ¿Por qué quiero explicar esto? Porque en ocasiones muchas personas tenemos a Dios en esto, en aquello, pero no es el que gobierna la casa. En ocasiones puedo decir, es que Dios está en esto, me hizo un milagrito acá, Dios me hizo un milagrito allá, es que Dios en esto, pero te voy a decir algo, realmente, ¿cuál es la posición que Dios tiene en tu vida, en tu casa? ¿Es el gobernador de absolutamente todo? Entonces prepárate para que todo prospere, para que todo crezca, para que todo se fructifique. Pero en el momento que tú y yo ponemos a Dios, no, Dios, mira, tú te metes en esto, pero en esto otro no. Dios, tú métete en esto, pero en mis finanzas eso yo lo veo. Dios, métete en esto, pero en mi matrimonio no lo toques. Entonces yo te voy a decir algo, estás únicamente viendo pequeñas manifestaciones de milagros. Y esto es muy importante. Hasta el momento, dice, en el momento cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, hasta ese momento Jehová bendijo la casa del egipcio. En el momento que tú y yo colocamos en el lugar a Dios que a Él le corresponde, hasta ese momento tú puedes ser verdaderamente bendecido. Mientras tanto, únicamente vas a ver pequeños destellos en lo que tú estás permitiendo que Dios opere. Si tú de repente metes a Dios, y te voy a decir algo, lo metes en tu matrimonio porque de repente hablaste con un líder, con un mentor, con un pastor, y ya las cosas empiezan a solucionar. Y de repente lo sacas y de repente las cosas vuelven a complicarse. Y te voy a decir por qué, porque estamos poniendo en una posición y lo quitamos, lo ponemos, lo quitamos, y esto es el error. Dios tiene que estar gobernando nuestras casas, Dios tiene que estar en autoridad absolutamente todo. Él es el que debe gobernar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Te voy a decir algo, perdón por lo que te voy a decir, nuestras finanzas, porque en ocasiones puedo decir, es que yo soy el que hace, y si yo no hago, entonces, y te voy a decir algo, no, aprenda a descansar, ojo con esto, en Dios. Descansar en Dios no significa que te tumbes en una hamaca. Descansar en Dios es esforzarse al máximo, es hacer muchísimo y saber que Dios tiene el control de todo. Saber que cuando tú pones a Dios en el lugar correcto, Dios va a ponerte a ti en el lugar que te corresponde. Por eso es importante que tú y yo podamos entender esto. Siguiente, mi posición. Este es el otro punto a determinar. ¿Cuál es la posición que yo tengo? Muchos lo llaman, pon atención, propósito. En ocasiones hay personas que dicen, bueno, es que yo, si estoy es que eso es mi propósito porque en esto estoy creciendo. Cuando tú no te encuentras en la posición correcta, normalmente no puedes prosperar, normalmente no puedes crecer, normalmente no estás dando el fruto correcto. Ojo con esto, José era bueno, pero cuando José fue posicionado en el lugar que correspondía, en ese momento pudo hacer mucho. Lo mismo pasa con tu vida. Cuando tú estás en el lugar correcto, empiezan a prosperar las cosas, empiezan a darse las cosas. Pero mientras tú no estés en el lugar correcto, muchas veces vas a darte cuenta que las cosas te cuestan mucho trabajo, te esfuerzas y no se dan, estás picando piedra todo el tiempo, estás llorando, estás afligido. Y es importante que tú y yo podamos entender que hay un lugar donde debemos estar posicionados. Es aquí cuando tú y yo consagramos nuestra vida. Dios, colócame, no donde yo quiera, colócame donde tú quieres. Sabes, yo veo a un Abraham que de repente él estaba consagrado a Dios y Dios permitió tiempos donde había escasez económica. Y te voy a decir algo, veo a un Pablo que era una persona consagrada delante de Dios y veo que también de repente lo azotaran. Y te voy a decir algo, cuando estamos hablando de consagración, no es conforme a lo que a ti te gusta, ni lo que a mí me gusta, es conforme a lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Dios sabe qué es lo que más nos conviene, Dios sabe cuál es la mejor de nuestra temporada, Dios sabe qué es lo que Él está esperando de nosotros. Sabes, me gusta mucho y te voy a decir algo, voy a hablar un tema un poquito personal.
En lo personal, todos ustedes saben o bueno, la mayoría de ustedes saben que yo soy abogado, pero te voy a decir algo, soy abogado porque estudié para eso, pero si tú me preguntas profesionalmente, yo te voy a decir algo, hoy puedo reconocerte sin ningún problema que hay mejores abogados que yo, y no me importa, y soy feliz y puedo vivir con ello. ¿Por qué? Porque no es la posición más importante a la que Dios me ha llamado, no, es decir, no es lo más básico de mí, no es la posición fundamental a la que Dios me ha llamado. Dios me llamó para estar en su iglesia, Dios me llamó para servirle, Dios me llamó, ojo con esto, para ser empresario. Entonces te voy a decir algo, si yo me hubiera aferrado a esa posición, no, es que este es mi lugar y de aquí yo no me muevo, yo te voy a decir algo, no sabes la cantidad de bendiciones que yo me hubiera perdido. Hay personas que están tan aferradas a la posición que tienes ahorita que no te has dado cuenta del diseño maravilloso que te lleva a la consagración. Cuando una persona está consagrado, es capaz de poder renunciar la silla que tú tienes el día de hoy por el trono que Dios te va a entregar el día de mañana. Yo he tenido que renunciar muchas veces a muchas posiciones y te voy a decir algo, eso no me afecta. Es más, ya dejé de encariñarme de la silla no es lo más importante, es el lugar donde Dios te va a llevar, eso es lo que es verdaderamente importante. En ocasiones, ¿por qué quiero decir esto? Porque hay personas que han sido desempleadas y de repente estás aferrado a una posición, es que yo tengo que ser el empleado, y has estado buscando y no encuentras. Yo te voy a decir algo, no te aferres a esa silla, posiblemente la siguiente silla sea la silla del emprendedor, posiblemente la siguiente silla sea, no sé, el dueño del negocio, no tengo idea. Hay personas que están aferradas, es que tiene que pasar las cosas así. Te voy a decir algo, eso no es una mentalidad de consagración. La mentalidad de consagración es: Dios, yo sé que tú tienes el orden de todo y tú me vas a llevar a la posición necesaria. Señor, yo te voy a decir, yo sé que esto es lo que tú tienes. ¿Sabes? Hubo un tiempo, porque esto aplica para todo, aún ministerialmente. Te voy a contar un secreto muy, muy oscuro, que por este secreto que te voy a contar, seguramente esta prédica va a tener que ser desaparecida. Hubo un tiempo que yo estaba aferrado a estar en la alabanza, y muchos dirán, cuando el pastor tocaba la guitarra, no, de chavito yo quería cantar, y yo decía, no, es que yo tengo que ser el vocalista y no sé qué, y te voy a decir algo, y me aferré a esa silla, y Dios no tenía algo preparado ahí para mí, y en el momento que dejé esa silla, en ese momento empezaron a llegar muchos más discípulos a mi vida, y me di cuenta de verdaderamente el lugar que Dios tenía preparado para mí. Quiero decirte algo, y va a ser un tanto venenoso, pero es una realidad. José el soñador jamás peleó por una silla. José el soñador jamás peleó por una posición. José, dice la Biblia, que él contó a sus hermanos un sueño, pero él nunca dijo, entonces todos ustedes no, él nunca peleó por una posición. Incluso te voy a decir algo, cuando lo sacaron de la cárcel, es el momento, muchas veces el mejor momento para que tú y yo podamos ser consagrados de parte de Dios. Cuando José salió de la cárcel, él no tenía una mentalidad, en este momento a mí me van a hacer el más picudo de los picudos. No, él no pensaba así. Yo te voy a decir algo, 2 años en la cárcel, donde su autoestima, sus sueños, absolutamente todo había sido desbaratado, y de repente le dijeron, ven, lávate, afeítate, cambia de actitud y te presentas, revela el sueño. Y él pensaba, una vez que yo revela el sueño, yo regreso a la cárcel. Y te voy a decir algo, una persona que está tan aferrado a los tesoros, a los placeres, a lo que tienes en este momento, es difícil que puedas tener una verdadera consagración. Me fascina el apóstol Pablo, porque te dice, es que yo he aprendido a tener todo por basura, y he tenido que tener una mente consagrada. Señor, si tú me llevas a algo donde va a haber mucho, qué bueno, y si me llevas a donde hay poco, qué bueno. ¿Por qué? Porque en uno o en otro sé que por medio de la consagración voy a estar en el lugar que tú quieres para mí. Seamos personas consagradas. Hay personas que de repente están aferradas a un título, están aferradas a algo. Hay personas que están aferradas a una persona, y te voy a decir algo, hay personas que están tan aferradas a un amor que no se va a dar, están aferradas tanto a una relación que simple y sencillamente no tiene futuro, que por eso no te puedes consagrar delante de Dios. Hay personas que incluso renuncian a tener una relación verdadera y genuina con Dios porque no te puedes consagrar. Y ojo con esto, y cuando te hablo de consagrar es porque no puedes estar en el lugar correcto que Dios tiene para ti. La santidad no es el final del camino, no es decir, llegué, ya estoy en una posición de santidad. No, la santidad es simple y sencillamente el estado donde Dios quiere que tú estés, la posición donde tú estás, apartado para Dios. Y esto es lo que Dios va a estar hablando para tu vida. Siguiente punto importante, posicionar a mi familia. Ojo con esto, mi familia muchas veces
no puede estar disfrutando de la bendición porque como cabeza no los estoy consagrando, posicionando en el lugar que debería corresponderles. Hay papás que de repente le dice el hijo, es que no me quiero ir a congregar. No te congregues, hijo, estás muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No lo colocas en el lugar correcto. Hay personas que de repente a la esposa la tratan como la sirvienta y a la sirvienta la tratan como la esposa. Está teniendo un cambio radical de roles. Hay esposas que tratan como el perro al marido, y te voy a decir algo, como no está posicionado en el lugar correcto, por eso es que no puedes ver la bendición, porque hasta que una persona toma el lugar correcto que le corresponde, hasta ese momento la casa puede ser bendecida. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a tu esposa? ¿Cuál es el lugar que le corresponde a tu esposo? Ahí te va, para los empresarios, hasta que no coloques a un José a administrar las cosas, entonces no puedes ver verdaderamente la bendición sobre tu casa. Cuando yo estaba leyendo esto y decía, Dios, pues mira, dame unos 3 Josés así picudos para la iglesia, 3 Josés para mi casa y 3 Josés para mis negocios. Y te voy a decir algo, y Dios me preguntó, Vic, ¿y tú eres un José para la iglesia, para tu casa y para la familia? Ahí te va, venenoso, y eso lo podemos editar, después lo quitamos para que la gente no se sienta ofendida. De repente todo el mundo quiere tener a un José que te esté sirviendo. Todo el mundo quiere tener un José que te haga prosperar. Todo el mundo quiere tener un José que te haga grande. Pero Dios me preguntaba, ¿y tú eres un José para alguien más? ¿Tú eres un José que estás dispuesto a hacer prosperar a alguien? Porque José nunca fue el primero. José siempre fue el segundo. ¿Tú estás dispuesto a ser el segundo para que alguien más crezca? ¿Estás dispuesto a hacer prosperar a alguien más aunque la gente no conozca tu nombre? ¿Estás dispuesto a hacer? Y te voy a decir algo, y esto es muy importante, porque hay personas que nunca pueden ser consagradas porque no estás dispuesto a ser un José. Dios no te va a mandar un José a tu casa si tú primeramente no puedes ser el José de alguien más en la casa de alguien. Dios, ojo con esto, porque en ocasiones ahorita tú puedes estarte tronando, es que ¿qué vamos a comer? Es que ¿qué vamos a hacer? Yo te voy a decir algo, cuando tú empiezas a bendecir a otros, Dios empieza a derramar bendición sobre ti. Cuando tú dejas de estar pensando en lo que tú sufres, en lo que tú no tienes, en lo que te ha pasado, y empiezas a pensar en otros, entonces Dios empieza a derramar una bendición como la bendición que José tuvo. José, yo te voy a decir algo, donde estaba prosperaba el canijo. José siempre estuvo en el lugar donde tenía que estar. Dice la Biblia que de repente, creo que es el versículo 51, si no me equivoco, Génesis 51, de repente Faraón tiene un sueño. Y de repente cuando tiene el sueño, dice, estaba preocupado porque nadie podía discernir qué significaba el sueño. Y en ese momento, un hombre que había conocido hace tiempo, un copero, de repente dice, ¿sabes qué? Yo he cometido un error. Pero si tú buscas en la cárcel hay un hombre que va a poderte decir qué significa tu sueño. Y te voy a decir dónde estaba José en ese momento, en el lugar que Dios necesitaba que estuviera. ¿En dónde? En la cárcel. Pon mucha atención, dice la Biblia que José prosperaba en todo lo que hacía y que a él le dio en la administración de la cárcel porque era muy picudo el hombre, era muy bueno. Pero el problema es que tal vez teniendo la administración él pudo haber determinado renunciar al proceso. Ya no quiero estar en este lugar, esto que tú estás haciendo, Dios, me molesta, me cansa, estoy cansado de este proceso, estoy cansado de tener que ser santo porque nadie entiende mi grado de cansancio, nadie entiende. Y te voy a decir algo, pero en el momento, ojo con esto, él pudo haber determinado con las llaves abrir la puerta y largarse, pero pon mucha atención, él determinó estar en el lugar necesario, en el momento indicado para resolver el problema que estaba llegando. Y tú y yo debemos estar de la misma posición. Dice la Biblia que cuando le llaman, ahí estaba José. José estaba preparado, ¿para qué? Porque estaba consagrado, estaba en el lugar correcto donde tenía que estar. Ahora, ojo con esto, cada uno de nosotros debemos de estar consagrados. Pastor, entonces, ¿cómo sé que realmente estoy siendo consagrado? Es sencillo, dice la Biblia que por los frutos te conocerán. Por los frutos hemos de ser conocidos. Tu vida, ¿qué fruto está dando? Es que mi vida no está dando ningún fruto. Entonces te voy a decir algo, te hace falta consagración. Es que mi carácter no está dando un fruto, te hace falta consagración. Es que estoy teniendo malos pensamientos, tu mente necesita ser consagrada, ubicarse en el lugar correcto. Mira, lo están poniendo ahí, no era 51, era 41, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú y yo debemos estar en el lugar correcto. Es que mi familia se está desbaratando, tu familia necesita ser consagrada, necesita que alguien los acomode
acomode en el lugar correcto. Tu mente, tu corazón tiene que ser consagrada, tus finanzas tienen que ser consagradas. Hay personas que de repente están trabajando como negros y no tienes tiempo para tu familia, no estás ganando lo suficiente, te estás tronando los dedos. Entonces te voy a decir algo, tu trabajo, tus finanzas tienen que ser consagradas, necesitan colocarse no en el lugar donde tú consideras que es bueno, sino en el lugar que Dios considera que es el correcto. Debemos verdaderamente entender este tiempo. Tú y yo debemos consagrarnos, colocarnos, ubicarnos en el lugar correcto que Dios tiene para ti y para mí. Dentro de la iglesia hay muchas personas que necesitan ser consagradas. Hay personas que no están en el lugar correcto, y te voy a decir por qué. Porque teniendo capacidades, teniendo habilidades, muchas veces no estás poniendo lo que deberías estar poniendo. Y te estoy hablando no de un tema financiero, te estoy hablando de un tema de servicio. Te estoy hablando que muchas veces deberíamos estar en un lugar donde no estamos. Hay personas que tienen dones excelentes y no estás. Hay personas que, te voy a decir algo, profesionalmente estás haciendo algo que no es el diseño que Dios tiene para ti. Hay personas que son excelentes en la cocina y tal vez estás trabajando en un taller mecánico, y te voy a decir algo, tú necesitas consagrarte, y si tú no te puedes consagrar rápidamente, entonces Dios necesita provocar un despido para que te coloques en el lugar que Dios tiene preparado para ti. Necesita tal vez, qué importante, ahí te va, atrápala si puedes. Siempre va a haber una persona que va a quererte sacar de tu grado de consagración. José el soñador sabía que él prosperaba, era promovido, él era bendecido, él era consentido porque Dios estaba sobre de él. Y siempre cuando hay una persona que está siendo consagrada, siempre va a sufrir los ataques de la esposa de Potifar. ¿Por qué? Porque la esposa de Potifar lo que va a buscar es sacarte del lugar que Dios tiene preparado para ti. En ocasiones el lugar que Dios tiene preparado para ti momentáneamente no está tan bonito ni tan cómodo como lo que la esposa de Potifar te ofrece. La esposa de Potifar te ofrece una respuesta rápida, una respuesta sencilla, y esa te saca del propósito. ¿Por qué te digo esto? Porque en ocasiones un trabajo rápido, una emergencia, una respuesta así, pueden sacarte del propósito que Dios tiene para ti. Siempre va a haber la esposa de Potifar que va a querer que hagas lo incorrecto para sacarte del propósito que Dios tiene para ti. Por eso es importante que tú y yo nos consagremos. Una persona que verdaderamente está consagrada va a tener la capacidad de poder renunciar lo que es bueno por lo que es eterno y es excelente. Una persona que tiene la mentalidad de consagración va a poder renunciar, cambiar lo que en este momento estás teniendo por lo que Dios tiene más adelante. Es importante que tú y yo podamos estar entendiendo la importancia de la consagración. Dios, no quiero que tú acomodes mis finanzas como yo quiero, haz lo que tú quieres. Sabes, yo lo he predicado muchas veces. Yo lloraba porque decía, Dios, cuando recién nos casamos a los 2 años, me quedo yo sin trabajo, mi esposa ya no estaba trabajando y de repente todo se veía oscuro. Y yo decía, Dios, ¿pero por qué? Porque y yo no entendía, pero Dios me estaba consagrando. Y consagrar no significa, ay, estoy viendo ángeles en el cuarto. No, no veía nada, no teníamos dinero, no teníamos ni para comer. Y Dios me estaba consagrando. En ese momento Dios cambió mis finanzas y dejé de ser un empleado y me volví un empresario. Hay personas que tal vez son empresarios y ese no es el lugar que Dios tiene para ti. Posiblemente la consagración es que tú te vuelvas el empleado, el segundo de alguien más, y ahí Dios te va a hacer prosperar. Cada uno de nosotros debemos entender el grado de consagración a lo que Dios nos está llamando. Es que quiero estar en alabanza, y si no es tu lugar, ¿para qué te estás metiendo ahí? Debes de consagrarte. Dios, ¿dónde quieres que esté? Quiero que estés en niños, y posiblemente te vuelvas una eminencia y escribas un libro y el libro se vuelva una cosa tremenda que puedas alterar los ministerios. ¿Por qué? Porque estás consagrado. ¿Sabes? Personas que de repente el día de hoy vemos que brillan mucho. Marcos Brunet fue una persona que se consagró. Y cuando te hablo de consagrar, no te estoy diciendo, es que no pecaba. No, la consagración es mucho más allá de no pecar. La consagración tiene que ver en el poderte posicionar en el lugar que Dios tiene preparado para ti. Conságrate. Dios, ¿cuál es el lugar que tienes preparado para mí? Es que no, Dios no puede consagrar en tiempos de pandemia. ¿Cómo no? Es el lugar preferido donde Dios consagra a la gente. Dios te desarraigó de muchas cosas. A muchas personas Dios los movió el tapete, los metió en una caja, la sacudió y te dijo, órale, estás siendo consagrado en este momento. Conságrate, posiciónate en el lugar que Dios tiene para ti. El problema es que muchas veces como personas tendemos a catalogar, a posicionar. Imagínate esto, un supermercado. Entonces de repente cuando tú vas, yo he aprendido mucho de esto porque ahora con la pandemia, pues a mí me ha tocado ir a hacer varias veces el súper. Pero cada pasillo tiene ciertas cosas. La mente del ser humano empieza a catalogar rápidamente las cosas. Quiero decirte algo.
de repente tú dices, ¿sabes qué? Mi esposa puede estar en el pasillo 1. Que vamos a pensar, una esposa que se acaban de casar y oh, wow, entonces pasillo 1, pasillo de bendiciones, ¿no? El pasillo de la frescura, del amor, de la pasión. Pasillo 1, ahí está. Pasillo 2, 3, 4, 5 y el pasillo 15 es el pasillo de los congelados, ¿no? El pasillo de la comida ya refrigerada. Entonces de repente tu esposa, tus hijos, tu trabajo, empiezas tú mismo, no porque sea el plan de Dios, empiezas a cambiarlos de pasillo, los cambias, y de repente lo que estaba en el pasillo 1 ahora está en el pasillo 15. Y te voy a decir algo, a mí me choca cuando llego a un supermercado y me cambiaron las cosas de lugar porque pierdo tiempo. Pero te voy a decir algo, en ocasiones tú y yo hacemos esto. Cambiamos el lugar que Dios tenía preparado, el orden de Dios lo cambiamos. Entonces cuando tú verdaderamente estás consagrado, entonces Dios te dice, saca del congelador y pásalo al pasillo central, al pasillo más importante. Eso es la verdadera consagración. Muchos pueden tener ahorita a Dios en el pasillo de lácteos, en lo más profundo, donde están las cajas, y Dios te está diciendo, yo quiero ser tu primer pasillo, lo primero que tú veas, lo primero a lo que tú recurras, tu primera respuesta. Esa es la verdadera consagración. La consagración muchas veces lo pensamos que es algo muy místico, y no. Dios, llévame al lugar que tú tienes preparado para mí. Dice la Biblia que los planes de Dios son mucho más altos que los nuestros. Sus planes son enormes. Yo te voy a decir algo, cuando yo a veces le cuento mis planes a Dios, yo sé que Dios está botado de la risa porque me dice, no, es que este está muy chavito, ¿no? Pero te voy a decir algo, cuando yo empiezo a ver los planes y los diseños de Dios, en verdad me quedo aterrado porque digo, es que no es imposible. Pero te voy a decir algo, Dios te consagra y te coloca en el lugar donde tú tienes que estar. Es muy importante esto, ¿sabes? No me va a dar tiempo de poder ver todo lo que teníamos que hacer. Quiero ir cerrando con esto. Cuando una persona está consagrada, mentalmente vas a poder disfrutar lo que Dios tiene para ti. Hay personas que en este momento te cuesta trabajo disfrutar lo que tienes porque estás poniendo tus ojos en lo que no tienes o en lo que ya perdiste. La consagración es también colocar tu mente, incluso tus prioridades, en el lugar que Dios quiere que tú los tengas. ¿Sabes? En ocasiones un padre en este tiempo puede decir, es que tal vez mis hijos me son una carga, mis hijos me son... Y te voy a decir algo, porque las tienes colocadas en ese lugar. Perdón, pero cuando tú te consagras, Dios te dice, sácalos de aquí y ponlo en el lugar que son una bendición. Tienes un matrimonio, yo te voy a decir algo, hay personas que se han quedado viudas en estos días, y te voy a decir algo, tienes que consagrar tu matrimonio y volver a hacerlo algo sagrado, tienes que volverlo algo importante, tienes que volverlo algo en verdad fundamental, irreemplazable, tienes que volverlo algo especial. Entonces en este momento Dios te está llamando a que consagres toda tu vida. Hay cosas que no tienen importancia, ¿sabes? De repente yo estoy viendo noticias y te voy a decir algo, me acuerdo mucho de una ocasión, estaba yo en la universidad, yo tenía un compañero que de repente por traer una playera de un equipo de fútbol se metió a una colonia donde le dispararon 15 veces por traer una playera de un equipo de fútbol. Y yo digo, qué tontería, pero te voy a decir algo, es porque la gente está más posicionada en algo que está muy burdo, en algo que se aferran a cosas que no valen la pena. Y te voy a decir algo, conságrate, corta todo aquello que te está haciendo daño, corta aquellas cosas que no te dejan crecer. Yo decía, oye, y te voy a decir algo, lo más fuerte es que sobrevivió el tipo. O sea, tenía problemas para caminar, tenía problemas, muchas cosas, y le pregunté, ¿y cómo te sientes? Y me dice, yo moriría por mi equipo. Y yo digo, o sea, perdón, y yo sé que hay muchos amantes del equipo que tú le vayas, yo respeto, pero te voy a decir algo, hay cosas que valen más la pena. Hoy veo la cara de mis hijos y digo, valen mucho la pena. Hoy veo la cara de mi esposa y digo, vale mucho la pena. Hoy veo un futuro, hoy veo la iglesia y digo, es que hay muchas cosas que valen la pena. Necesito estar consagrado. El problema no es que llegue el futuro, es que yo necesito estar consagrado en el lugar correcto para poder disfrutar ese futuro. Las bendiciones, yo te voy a decir algo, el problema no es que Dios falle o que su bendición no vaya a llegar. El problema es que si yo no estoy consagrado, por más que yo llegue, yo no lo voy a poder recibir. Tú y yo debemos estar consagrados, tú y yo debemos estar en el lugar preciso, tú y yo debemos de dejar de estar perdiendo tanto tiempo. Sabes, en ocasiones te voy a decir, escuchaba una canción y dice, el problema no es que no haya tiempo, el problema es que estamos perdiendo mucho en muchas cosas. Hoy veo familias que se pelean por estupideces, y te voy a decir algo, tu relación familiar tiene que ser consagrada. Tu relación verdaderamente, tu corazón e incluso tu orgullo tiene que ser consagrado, tiene que ser sacado porque te está metiendo en muchos problemas. No estás disfrutando lo que debes disfrutar. El poderte consagrar en ocasiones, ve qué padre es esto. Un perdón
que tú ofrezcas y pidas un perdón, muchas veces te consagra porque te va a posicionar en el lugar que Dios tiene reservado para ti. Es importante y fundamental que tú y yo entendamos la importancia de la consagración. Puedes tú ser un José que en el momento que alguien te tenga cerca, lo hagas prosperar. O puedes ser un Jonás que en el momento que tú estás en la barca de ellos, provoques un hundimiento. La persona que más perdió en la historia de Jonás no fue Jonás porque lo aventaron al mar. La gente que más perdió con la historia de Jonás son aquellos que tenían su negocio, sus sueños, sus finanzas, las tenían puestas en una barca, y por tener cerca a una persona que no estaba posicionada en el lugar donde tenía que estar, una persona no consagrada, los llevó a tener muchas pérdidas. Cuando tú eres una persona no consagrada, cuando eres una persona que está fuera del lugar, vas a provocar muchas pérdidas a los que estén cerca de ti. Por eso yo te voy a decir algo, iglesia: rodéate de personas consagradas, porque si tú estás en medio de personas consagradas, vas a tener grandes bendiciones y excelentes resultados.